diferencia y estamos trabajando, esto se refiere a un concepto que prácticamente que se acopla a nuestro entorno, al mundo real exterior como tal, ¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, tenemos un grupo de animales, ¿no? Agarramos a un perro, ese va a ser nuestro objeto. Vamos a asignarle diferentes características a ese perro. Tenemos atributos y podemos asignar lo que serían funciones que definan el comportamiento del objeto perro. Así que este concepto de introducción a lo que sería la programación orientada a objetos se va a dar en este curso. Un poco más adelante vamos a introducir ciertas características que tenemos que saber y también para poder trabajar esto, ¿verdad? Así que el otro concepto es el lenguaje de alto nivel, ¿verdad? El lenguaje de alto nivel expresa algoritmos de manera parecida a la capacidad cognitiva del ser humano. ¿A qué se refiere con esto? Que prácticamente está orientado a lo que sería el pensamiento del ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder razonar, ¿verdad? Entonces, eso define que tenemos la posibilidad de poder pensar en hacer diferentes acciones, procedimientos y hacerlo paso a paso, ¿verdad? Entonces, con este lenguaje de programación de Python nos va a poder ayudar para poder realizar esos tipos de funciones, procedimientos y todo lo que queramos hacer está orientado al pensamiento, a la forma que nosotros pensamos, ¿verdad? Podemos orientarlo para poder programar con Python. Así que Python también es una opción muy buena para el desarrollo rápido de aplicaciones, al igual que es muy bueno para desarrollo web. ¿Cómo así aplicaciones y cómo así desarrollo web, no? Aplicaciones hay muchas. Prácticamente en este curso vamos a ver lo que serían interfaces gráficas. Claro, vamos a ver las interfaces gráficas, cómo trabajarlas, porque existen muchas librerías, ¿verdad? ¿Y qué son las librerías de Python? Bueno, son paquetes que podemos instalar o ya vienen predeterminados, ¿no? Con lo que sería al momento de instalar Python. Así que vamos a ver eso, vamos a ver un poco para desarrollar interfaces gráficas, ¿verdad? Hacer aplicaciones sencillas y también ya cuando tengamos experiencia ya podemos hacer aplicaciones mucho más desarrolladas, ¿no? Y para desarrollo web también existen ciertas librerías como es Django, Flask, y bueno, la vamos a también ver. De ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Porque a veces no sabemos, digamos, qué páginas o qué aplicaciones utilizan Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que utilizan Python. Claro, todas estas que miramos en pantalla realmente no utilizan al 100% Python, sino que también utilizan otros lenguajes de programación, ¿no? Como, bueno, sería C++, Java, Golang, por ejemplo, PHP, pero siempre existe Python. Todas estas aplicaciones y estas páginas van a utilizar Python. Por ejemplo, Uber. Uber maneja información con Python. Utiliza varios lenguajes de programación, ¿verdad? Pero Python es muy bueno para el manejo de información, así que Uber tiene esto en cuenta. Por ejemplo, Netflix y YouTube utilizan librerías matemáticas que están en Python, que prácticamente nos ayudan y en este caso ayudan también a automatizar tareas, explorar lo que serían datos y para generar limpieza, ¿verdad? En este caso también para manejo de videos, control de plantillas. Entonces son muy buenos. Python es muy bueno para esto. Para el desarrollo web tenemos, por ejemplo, en Spotify usa Python en dos fases principales, por ejemplo, tanto en el backend y en análisis de datos. ¿Qué es esto de backend? Esto vamos a verlo también a finales del curso, que prácticamente conceptos importantes de desarrollo web. Lo de front-end, ¿qué es front-end? ¿Qué es back-end? ¿No? El front-end, para dar una explicación simple y rápida, front-end es como, ahora que estamos en Meet, ¿no? Estamos viendo la interfaz como tal, el diseño, los botones y todo eso, pero back-end va a ser el detrás, ¿no? El detrás de cámaras, podemos decir, que está, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona lo otro? Entonces, eso es lo que se trabaja mucho, ¿no? Estas aplicaciones utilizan mucho Python para lo que sería back-end, para desarrollar lo que sería todo lo que es interno. Al igual que Instagram y Facebook, utilizan también para back-end y también Google también utiliza 4 lenguajes de programación fundamentales y muy importantes. Utiliza lo que sería C++,
Java, Golang y Python. Así que prácticamente estos son algunos ejemplos que utilizan lo que sería Python. Siguiendo con el siguiente concepto es cómo es que funciona Python. Creo que siempre es muy importante saber cómo es que funciona un lenguaje de programación. A veces solo nos metemos a un editor de texto, ¿verdad? Y nos comenzamos a trabajar, pero creo que siempre es importante saber cómo es que funciona realmente, cómo es que obtenemos un resultado, ¿no? Cómo es que obtenemos algo que se ejecute, ¿no? Entonces, es sencillo, es un proceso que hay que seguir, así que primero en el paso 1, lo que tenemos es que, sí, claro, lo que hay que decir es que Python es un lenguaje interpretado. Hay lenguajes compilados y lenguajes interpretados, así que Python es un lenguaje interpretado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que en primer paso, el intérprete de Python, en este caso, va a leer un código o instrucción y este va a verificar si las instrucciones están bien formateadas, es decir, comprueba la sintaxis y encuentra errores. ¿Cómo así? Bueno, prácticamente lo que hace es la comprobación de sintaxis, ¿verdad? La sintaxis en un lenguaje de programación es prácticamente son las reglas que definen cómo se debe escribir, ¿no? Entonces, en este paso se va a analizar si cómo es que está compuesto nuestro código, si tenemos algún error, va a haber un manejo de errores, entonces va a existir una verificación prácticamente, si lo tenemos correcto o no lo tenemos correcto. Y así es como que si no está bien, no va a poder pasar al siguiente paso, ¿verdad? Entonces, tenemos que verificar siempre la sintaxis. Y bueno, la sintaxis de Python, la verdad que sí, no es tan complicada. Así que el siguiente paso sería, ya que si no hay ningún error, entonces se tiene que decir que la instrucción, el código está bien formateado. Y esto para el intérprete lo traduce a su forma equivalente en un lenguaje intermedio llamado código de byte. ¿Qué es un código de byte? Bueno, un código de byte es un código intermedio. Es más abstracto que el lenguaje de máquina. ¿Cuál es el lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina son compuestos por binarios, ¿verdad? Los unos y ceros. ¿Qué es el lenguaje de máquina? Que el lenguaje de máquina es el que entiende nuestra computadora, ¿verdad? Lo que entiende son binarios. Entonces, el código intermedio es parecido a esto, a lo que sea el lenguaje de máquina. Claro, el código intermedio es el intérprete de Python con este código intermedio lo va a poder interpretar a su manera, ¿no? Para poder desarrollar las funciones que nosotros coloquemos, las variables, por ejemplo, que nosotros colocamos o nosotros declaramos, Python va, en este caso, a saber, ¿no? Digamos, ya están las funciones predeterminadas, entonces, bueno, quiero imprimir, por ejemplo, hola mundo, entonces ya Python ya tiene esa función predeterminada, bueno, quiere imprimir esto, ok, vamos a ejecutarlo y vamos en este caso, imprimirlo, ¿no? Entonces, luego tenemos el paso 3, que sería el código de byte se envía a la máquina virtual de Python, como había estado diciendo, y se ejecuta este código de byte. Entonces, si se produce un error durante esta ejecución, se detiene y se manda un mensaje de error. Así que prácticamente es como, ya resumiendo, tenemos el código fuente, entonces la máquina virtual de Python, entonces este va a interpretar, ¿no? Ya con el manejo de errores y todo lo que trabajo con ese caso, ya transformo con el código de byte, lo acepta y este transforma y ya tenemos un código ejecutable, un código ya limpio. Así que aquí está esta imagen, ¿verdad? Que habíamos dicho, un editor de texto. ¿Cuál es un editor de texto? Por ejemplo, Visual Studio Code, ejemplos como PyCharm, NetBeans, todos estos son editores de texto que nos permiten poder programar el archivo fuente donde nosotros colocamos nuestro código. Y entonces aquí está el intérprete de Python, ¿verdad? Que aquí donde ocurre el corrector de sintaxis, es un traductor, se transforma en código de byte y la máquina virtual de Python va a transformar ese código de byte ya en un código limpio y eso va a poder, en este caso ya va a existir un programa ya en ejecución. Y bueno, entonces ahí nos quedamos con lo que sería el funcionamiento de Python. Y bueno, ahora vamos a platicar un poco acerca de la historia de Python. Eh, También es importante saber la historia, a veces solo ya es importante saber la historia de los lenguajes de programación. Y bueno, Python prácticamente fue creado por el fundador y creador de Python, es Guido van Rossum. Guido van Rossum es un holandés, programador y desarrollador, y claramente para saber el contexto histórico,
En orígenes, los orígenes de Python se relacionan en el año 1989, donde comenzó su desarrollo. Originalmente, Guido van Rossum estuvo trabajando con un proyecto que se llamaba el lenguaje de programación ABC. Esto se podría decir que es como la primera fase de Python, ya que después ya desarrollaría e implementaría muchas más cosas y terminaría con Python. ¿Y por qué le llamó Python o por qué se llama Python? Solo como dato curioso, es por un grupo de cómicos británicos que se llama Monty Python. Así que prácticamente se llamó así, ya, ya teniendo su desarrollo en 1989, 2 años más tarde, en el año 91, se implementó Python. Y en este caso, él lanzó la primera versión pública, que fue la 0.9.0. Y así fue durante todo este trayecto de años. Por ejemplo, en 1994 se publicó la versión 1.0, en el año 2000 la 2.0, en 2008 la 3.0, y en la actualidad se sigue actualizando Python, ¿verdad? Eh, si no estoy mal, la más actualizada, la que tenemos, es la versión 3.10.4. Prácticamente en estos trayectos también se han implementado muchas cosas, muchas librerías, muchas más funciones, y esto ha hecho que Python sea poco a poco, conforme los años, ha hecho que Python se agrande más en su inmersión al momento de trabajar, ¿no? Y programar con Python. Así que pasemos con las características. Características fundamentales y principales de Python. Tenemos lo que sería como se tiene conocido, ¿verdad? Que Python es un lenguaje bastante fácil de aprender y leer. Python, así es, Python es un lenguaje bastante sencillo. Su sintaxis no es tan complicada comparándolo con otros lenguajes de programación. Y así es. Entonces, esa es una característica muy importante. Otro es que puede ejecutarse en varios sistemas operativos, ¿como cuáles? Como Linux, Windows, en Unix, en Mac OS, entre otros. También este es compatible con un modo interactivo de prueba y depuración. ¿Qué es esto? Al momento de tener nuestro editor de texto, por ejemplo, Visual Studio Code, podemos hacerle un debugger, podemos debuguear y podemos ver para manejo de errores, para ver dónde tenemos un error, ¿verdad? Poder posicionar y poder ir iterando para ver si tenemos un error, y esto nos puede ayudar mucho en el momento de hacer algunos proyectos y trabajos. Python también ofrece un tipado dinámico que permite que las variables no tengan que especificar su tipo. Si han trabajado anteriormente con Java, se han dado cuenta que en Java, bueno, sí, se tiene que declarar, ¿no? Antes de utilizar una variable, por ejemplo, quiero utilizar un entero, bueno, entero tal, tal. Quiero escribir algo, bueno, utilizo un string, entonces pongo string tal, tal. En Python no es necesario esto, esto se va a determinar mientras nosotros estemos trabajando. Esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Python también es un lenguaje open source. ¿Qué significa esto? Que no requiere licencia de pagos. No hay que pagar algo extra para utilizar Python. Python tiene un respaldo muy amplio, tiene una comunidad muy grande, y esto es muy bueno porque nos va a ayudar, por ejemplo, al momento de hacer trabajos. Podemos abocarnos a alguna página en Internet, ya que tiene mucha documentación y apoyo de varios usuarios. Y de igual manera, y es un lenguaje muy polivalente, tiene una gran infinidad de aplicaciones, como cuáles. Aquí tenemos las aplicaciones más importantes de Python. Como podrán ver, las más importantes serían el análisis de datos. Aquí incluimos lo que es Big Data y Data Science, al igual que inteligencia artificial, Machine Learning, la visualización de datos, que viene de la mano con análisis de datos, el desarrollo web y desarrollo de videojuegos. Vamos a platicar un poco acerca de estos tres, ¿verdad? Que sería el análisis de datos, ¿verdad? Visualización de datos y todo este tema, que sería Big Data y Data Science. Por ejemplo, si platicamos acerca de Big Data se centra en el manejo de grandes cantidades de información, ¿verdad? Este trabaja con un concepto o un teorema de las tres V. En este caso se tocan tres temas, que sería el volumen, velocidad y variedad. En este caso de datos. Se trabaja con un gran volumen de datos, una velocidad muy alta, es muy ágil, ¿verdad? Y una gran variedad de datos de gran cantidad, pueden ser distintos, ¿no? Así que igualmente para Data Science es un campo que utiliza lo que son las ciencias, como su nombre lo dice, ¿verdad? Utiliza las ciencias de la matemática, utiliza la matemática, estadística, y esto lo aplica en la programación, ¿verdad? Entonces se puede extraer información de diferentes tipos de datos, y esto hace que
ya con la agilidad y velocidad, entonces se puede trabajar y se pueden tener mejores decisiones a lo que uno quiere llegar, ¿verdad? Al poder formatear y tener una solución, entonces nos va a ayudar a poder trabajar con grandes cantidades de datos. De ahí tenemos la inteligencia artificial. Claro, para disponer de este tipo de tecnología, la programación en Python es ideal, ¿verdad? Porque para poder desarrollar series de información, datos, respuestas y soluciones a problemas y necesidades reales, la inteligencia artificial va a ser ideal, ¿verdad? Y Python va a ser muy bueno para eso. Vamos a poder desarrollar bastantes algoritmos y muchas funciones que nos van a poder permitir automatizar procesos. Y esto nos llega también al siguiente concepto, que es Machine Learning, que es como aprendizaje automatizado, ¿verdad? Entonces, aquí se trabaja la automatización de procesos, ¿verdad? Los algoritmos son más sencillos, ¿verdad? Porque existe una automatización rápida. Las funciones se trabajan con atajos y esto hace que al momento de trabajar con algoritmos se trabaja de forma automática y esto va a hacer que al momento de tener soluciones va a ser mucho más sencillo y más rápido, ¿verdad? Todo esto, por ejemplo, en la inteligencia artificial, machine learning, por ejemplo, al momento de trabajar con sensores, trabajar con ciberseguridad, detección de fraudes, automatización de procesos. Todo este tema tiene que venir con esto y Python es un gran ejemplo y nos puede permitir esto, ¿verdad? Ya a nivel profesional, Python tiene una gran variedad de librerías que también nos pueden ayudar a esto, ¿verdad? Como habíamos visto anterior aquí. Por ejemplo, para Data Science y Big Data, tenemos, por ejemplo, Pandas, Matplotlib, que nos ayuda a utilizar prácticamente a manejar lo que son listas y estructuras de datos. Esto lo vamos a ver también en el curso. Al igual que, por ejemplo, Machine Learning, tenemos PyTorch o TensorFlow, que también tiene distintas funciones y que nos pueden permitir ayudar para automatización de procesos, ¿verdad? Así que yo me quedaré aquí. Mi compañero va, José Panaza, les va a platicar acerca de lo que sería ya una comparación más explícita de lo que es Python. Por ejemplo, en este caso lo vamos a comparar con lo que es el lenguaje de programación Java, ¿verdad? Porque hay muchas características que tenemos que ver y van a ver que de verdad Python es un lenguaje mucho más sencillo comparado con Java. Java es bastante completo también y Python lo es de igual forma, pero estamos diciendo que Python tiene funcionalidades muy concretas y también tiene mucho más facilidad, ¿verdad? Al momento de programar. Así que te doy la palabra, José. Buenas tardes, pues voy a empezar con lo que sería la comparación de los lenguajes de Java y Python. Aquí lo que hay que tener bien en cuenta es de que si vamos a aprender a programar, está bien utilizar Python, ya que como se mencionó anteriormente, es bastante fácil su curva de aprendizaje. Sin embargo, cuesta cuando uno ya tiene establecido un lenguaje en su cabeza, así como Java, la sintaxis y todo eso, ya uno lo tiene establecido. Y el cambio a Python es, en ciertas ocasiones, llega a ser costoso. Por eso vamos a ver lo que sería la comparación, varios puntos teóricos de comparación entre Java y Python. Como primer punto tenemos la compilación, que Java es un lenguaje compilado y Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se habla de un lenguaje compilado, es decir, que el lenguaje se puede ejecutar por sí solo, mientras que un programa interpretado necesita de ley, necesita su intérprete. El estado sería de escritura, que Java es estáticamente escrito y Python se escribe dinámicamente, tal y como se mencionó antes, como mencionó mi compañero. Python no se necesita declarar las variables, sino que el dato es el que delimita el tipo de variable. Aquí tenemos las operaciones con cadena, las cuales tenemos que Java en ciertas ocasiones tiene funciones limitadas con esas cadenas. Y Python es como más accesible al momento de trabajar con cadenas. Como se habló anteriormente, la curva de aprendizaje de Java es un poco más complicado, ya que es más complejo y estructurado. Todo se tiene que declarar, todo se tiene que delimitar. En comparación de Python, es más amigable con el aprendizaje y más intuitivo. Cuando se hablan de herencias,
Java tiene herencias a través de interfaces. En comparación de Python, tiene herencias únicas y múltiples. Al momento de escribir código, tenemos el delimitador de código. Sabemos que Java utiliza llaves para definir el principio y final de cada función y clase. Yo al momento de uno ser programador, eso se vuelve en ocasiones más sencillo, ya que una llave se puede buscar y se puede corregir rápidamente. Aquí hay que tener bastante cuidado con Python, ya que en ocasiones a veces nosotros buscamos código de ciertas instrucciones en Internet y solo lo copiamos en Python y lo pegamos, pero eso no se pega con las sangrías. Y como Python se utiliza la sangría para separar el código y darle su misma jerarquía. Entonces causa problema al momento de correr lo que sería el código. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando uno programa en Python, fijarse siempre de lo que serían las sangrías para no tener problemas y que nos cueste encontrar cuál es el error. La velocidad es un tema muy importante cuando se habla de lenguajes. En Java se ejecuta lentamente y se utiliza bastante memoria. Un ejemplo rápido es de que si uno declara una variable integer que tiene valor 3, como A es igual a 3. Entonces ahí se creó un espacio de memoria. Si colocamos una variable B que sea igual a 3, se creó otro espacio de memoria en lo que sería el lenguaje Java. Sin embargo, cuando estamos hablando de Python, es más rápido, ya que maneja la memoria de mejor manera. Cuando se declara la misma variable A igual a 3, se crea un espacio de memoria. Y cuando se declara la variable B igual a 3, esta no se crea un espacio de memoria, sino que ese espacio referencia al espacio ya creado anteriormente. Es como una lógica de punteros y nodos que trabaja Python y por eso en ciertas ocasiones llega a ser más eficiente que Java, hablando de velocidad. La portabilidad del lenguaje. Java es más establecido en los sistemas, ya que como es un lenguaje compilado, a veces ya viene instalado en los paquetes y es más fácil de trabajar. Cuando se habla de Python, se deben instalar intérpretes, tal y como se habló en la diapositiva anterior, ya que es un lenguaje interpretado, se deben instalar los debidos intérpretes para poder trabajar con Python. Esto también se va a ver más adelante en el curso, que tal vez puede parecer un poco difícil, pero no es tan complicado. En Java, para leer archivos, se ocupa mínimo de 8 a 9 líneas, ya que se deben descargar librerías, declarar variables y todo debe estar muy declarado para que funcione de manera correcta. En cambio, Python se puede abrir el archivo, ahí mismo se puede delimitar su uso y, y por eso es de que en Python se ocupan de 2 a 3 líneas de código. La arquitectura de Java utiliza su propia máquina virtual para convertir el código y Python lo traduce sin necesidad de una máquina virtual. Apps famosas según el lenguaje, tenemos Java, el famoso Minecraft que está desarrollado en Java, Uber, Twitter, Netflix, y no quiere decir que todas estas aplicaciones están puramente desarrolladas en ese lenguaje, sino que están en su mayor porcentaje desarrolladas por Java. Python tiene Dropbox, Google, Pinterest y varias aplicaciones que inicialmente eran con Java, pero como se explicó anteriormente, a veces se mudan procesos al lenguaje Python, ya que en ocasiones llega a ser más eficiente. Las mejores cualidades que serían de Java, que tiene varias bibliotecas, herramientas confiables, bastante apoyo y documentación. Bastante apoyo y documentación se refiere a que hay varios ejercicios y bastante apoyo que explica de qué manera hacer los ejercicios en dicho lenguaje. En Python, su mejor cualidad es que es un código legible, estético y entendible. Debido a que usa pocos espacios, pocos enters y solo usa sangrías. Entonces todo se ve más ordenado y más estético. El mejor uso para Java serían aplicaciones de escritorio y servicios de aplicaciones web.
Para Python son usos científicos y numéricos, así como explicó el compañero, que se utiliza bastante para plotear lo que serían gráficas o integrales, aplicaciones de aprendizaje automático, con lo que se habla de inteligencia artificial. Aquí, tomando en cuenta que la sintaxis o forma de escribir es totalmente diferente. Y como les dije al principio, la lógica es la que nosotros en sí desarrollamos al aprender a programar. Nosotros tenemos que ser como muy versátiles al momento de aprender varios lenguajes, ya que la lógica detrás tiende a ser similar en los distintos lenguajes. Sin embargo, la sintaxis de Java Python cambia demasiado y a veces a las personas que empezaron con Java se les hace como molesto que Python sea muy libre al momento de no tener llaves, de no tener que poner punto y coma y cosas por el estilo. Cuando se habla de lo que cambia en los puntos lógicos, sería la declaración de variables, lo cual se va a ver en la siguiente clase del curso. El manejo de variables globales, esto en lo personal a mí fue uno de los puntos que me costó al momento de trasladarme al lenguaje de Python, ya que las variables globales en Java es fácil manejarlas, solo se declara hasta arriba o afuera de nuestras funciones y ya se pueden utilizar como variables globales. En cambio, en Python, esas variables, si uno las declara afuera, uno las declara adentro, están siempre declarándose una nueva. Entonces, nunca se referencia a la que está afuera. Para poder ser utilizadas hay que colocar la instrucción global para darle a entender a la máquina que nos estamos refiriendo a la que está afuera. Pero estos puntos se van a ver, como les dije, más adelante. El manejo de vectores también cambia bastante en Python y yo creo que aquí cambia como para bien porque es más versátil al utilizar lo que serían las posiciones del vector, es más fácil en ciertos puntos. Y de igual lo que serían los ciclos, a veces para recorrer un vector es mucho más fácil en Python, ya que el objeto referencia al mismo vector que se declara. Entonces, en esos puntos, Python como que da un paso adelante. La conversión de tipos de datos es también más fácil en Python, si lo queremos ver así, ya que solo es una instrucción, entre paréntesis, el tipo de dato que queremos convertir y listo, ¿no? Que en Java es como más tedioso, más larga la instrucción. La declaración y uso de clases, también que las declaraciones en Python tienen que tener una estructura fija, de la cual tiene que ser siempre así, si no, no funciona lo que es la clase. Pero todo esto lo vamos a ver más a fondo en lo que sería en las siguientes clases. Vamos a ver cómo se declaran variables, entre otras cosas. Ahora, la importancia de conocer y utilizar varios lenguajes en la programación, pues como les mencioné, para trabajos es muy importante saber al menos unos 2 o 3 lenguajes de programación. Proyectos también, como bien dijo nuestro compañero Google, no solo está desarrollado en Python, sino que está desarrollado en Java, en C Sharp y en varios lenguajes, ya que lo mejor sería conocer la mejor cualidad del lenguaje y utilizarlo a nuestro favor, no casarnos con un mismo lenguaje y hacer todo ahí, sino que a veces ciertos lenguajes tienen mejoras en algunos puntos de la programación. Ahora les voy a mostrar cómo se instala Python. Es una instalación bastante sencilla que cualquiera de nosotros podría hacer, la verdad. Solo buscamos en Google lo que sería descargar Python. Buscamos nuestra versión de aquí para Windows, si queremos para Linux o Unix, Mac OS. Descargamos nuestro archivo. Es un installer, es una instalación básica de darle next, 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 next. Y para empezar a programar, lo que sería importante es configurar lo que sería nuestro editor de texto. Que
Puede ser, en mi caso, Visual Code. Aquí en extensiones de Visual Code podemos buscar nuestra extensión de Python. Como pueden ver aquí, yo ya la tengo instalada. Y ya el editor de texto va a reconocer lo que sería el lenguaje de Python y poder debuguear y correr lo que sería el programa. A continuación vamos a ver los temas que vamos a poder pues manejar al momento de finalizar el curso. Vamos a poder declarar y saber utilizar todo tipo de variables y funciones, que si ya traemos la programación, ya habíamos trabajado antes con otro lenguaje, no va a ser difícil hacer esto en Python. Vamos a poder conocer y saber cómo utilizar ciclos. Vamos a conocer sobre el uso de listas, pilas, colas, entre otras colecciones. Aprender sobre el uso de excepciones y validaciones, que también aquí cambia un poco la sintaxis nada más de lo que sería el manejo de excepciones en Java y Python. La lectura y uso de archivos. Vamos a poder reconocer las funciones recursivas y también conocer un poco sobre su importancia, porque en ciertas ocasiones es mejor utilizar una función recursiva que utilizar alguna estructura de control como serían los ciclos. Vamos a aprender sobre la programación orientada a objetos, un poco de teoría sobre ella y aparte lo que sería su programación en sí. En este curso vamos a dar como interfaz gráfica lo que sería Tkinter. Y vamos a conocer al final librerías y APIs. También les quería mostrar lo que sería un programa sencillo, que lo que importa aquí sería la programación en sí, de lo que sería el curso que estamos llevando nosotros como estudiantes en lenguajes formales, donde se puede ver aquí que manejamos archivos. Esto es lo que podríamos llegar a hacer ya al momento de finalizar el curso, ¿verdad? La programación, como les mencioné, es la misma. Lo único que la programación, o sea, la lógica de la programación, lo que hay que tratar de adaptarnos es a la sintaxis. Y como pueden ver aquí, es una aplicación sencilla, básicamente, de cargar archivos pues en ventanas se cargan los archivos, leer archivos, varios botones, eso también se lo vamos a enseñar, regresar, cómo hacer el uso de listas para que al apachar algo te muestre todo lo que contiene la lista. También aquí en la programación orientada a objetos, la importancia de declarar clases, ya que a veces uno trata de declarar varios vectores o meter todos los datos de un dato en un vector. Aquí vamos a dar la importancia de declarar una clase para el manejo con getters y setters. Eso sería lo que podríamos llegar a hacer al al finalizar el curso de Python. Como podemos ver aquí, los cursos se van a dar siempre del 18 de agosto, o sea, se van a dar del 18 de agosto al 20 de octubre, los jueves de 4 a 6 aproximadamente, ya que hay algunas clases que no necesitan tanto, así como estas que son de introducción a temas, introducción a lo que sería la teoría de Python, entre otras cosas. Pues a darles ánimo de que se metan al curso, que van a terminar aprendiendo. Sí, vamos a ver lo que sería Flask y Django, que va a ser al final de la clase. Al final son uno de los últimos cursos. En la siguiente clase, pues vamos a ver lo que son declaración de variables, tipos de operaciones, funciones importantes en Python, y que sigan asistiendo. Y que no va a ser solo de teoría el curso, sino que también va a ser de ejemplos, que a veces en clases como IPC o clases así solo nos dan teoría y, por su cuenta miren cómo hacer tal y tal.
No, aquí vamos a dar bastantes ejercicios en clase, la lógica detrás de la programación y todo lo que vamos a estar trabajando, pues lo vamos a estar subiendo a lo que sería el GitHub que colocamos aquí, que es su introducción Python. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Sí, exactamente ahí en el chat, ahí pasamos lo que sería el link del GitHub, del repositorio, y vamos a estar, es prácticamente, vamos a ir colocando los ejemplos y porciones de código que vamos a ir brindando durante las clases de este curso. Igual también vamos a subir la presentación, por si les sirve la teoría, que es a veces bastante importante. Saber algunos conceptos, también tenemos algunos documentos con conceptos y así. Así que también vamos a compartirlo en este repositorio. Y así que así concluiríamos el día de hoy con la introducción. No sé si hay alguna duda o ahí estaríamos por el día de hoy. Todo claro de momento, solo con una consulta. ¿Se dará algún diploma de participación al finalizar el curso? Pregunto, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, realmente yo desconozco si van a dar un diploma como tal. Solo que, bueno, yo podría preguntar a nuestro encargado de lo que estamos trabajando y si quiere yo les paso la información, pero la verdad no estoy muy seguro. Ajá. Pero sí, ajá, igualmente, ajá, si no, pues igual creo que es bastante útil asistir si tienen tiempo, ¿verdad? Asistir a las clases. Vamos a estar dando unos temas que pueden ser útiles para algunos cursos, ¿verdad? Más que todo para IPC y todos los que estamos comenzando, ¿verdad? Y ajá, aquí también nos preguntan si de la clase de SQL, bueno, sí, ese es un compañero que creo que también lo está dando, pero no sé, ajá, yo creo que también va a ser todos los miércoles, no estoy seguro, solo que voy a verificar eso. Y ajá, para las grabaciones, ajá, estaba pensando que ajá, la grabación la vamos a compartir también, diría yo que en el repositorio vamos a poner el link de Drive y ahí van a poder acceder, digo yo. Y ajá, yo diría que sí, ajá, los links de grabaciones, ajá, de sesiones, sí, sería el mismo. Ajá, yo creo que sí, ajá, serían todos iguales. Ujú. Para la otra semana, sí, igual ajá, este link de Meet, yo diría que sí. Ujú. Así que, ajá, sí, igualmente voy a verificar con Brian Prado, es nuestro encargado de esto. Así que sí, voy a preguntarle si va a ser este, yo creo que sí, estoy seguro que va a ser el mismo link de la sesión. Así es, ajá, sí, exacto. Sí, ahora voy a pasar otra vez el link de GitHub. Sí, pues ahí, ajá, la otra semana van a ser ajá, otros dos compañeros, somos un grupo, somos 5 estudiantes, así que ajá, la otra semana van a ser otros dos compañeros, van a platicar más sobre la declaración de variables, uso de operaciones simples y prácticamente esos conceptos básicos, ¿verdad? Que a veces hay que saber para poder seguir trabajando con Python. ¿Y qué IDE recomiendan para Python? Bueno, yo por ejemplo en mi caso y mi compañero a veces utilizamos Visual Studio Code, creo que es el más popular, ¿verdad? Yo creo que muchos también utilizan PyCharm
Em, pero sí, creo que sería, serían esos. Igual tal vez, ajá, lo que sí hay que tener en cuenta es que, bueno, en Visual Studio Code también se pueden instalar así como para verificar alguna sintaxis, si tenemos, porque eso es algo complicado tal vez de Python, que por ejemplo en Java sí nos marca los errores, ¿verdad? Entonces, al final creo que sí, se pueden instalar esto también, cosas extra que se pueden instalar, ¿verdad? En Visual Studio Code para que nos marque algunos errores, ¿verdad? Que a veces no nos marca. Así como, sí, digamos, al momento de ejecutar nos va a marcar los errores, ¿verdad? Si tenemos en, pues, cosas extras que podemos instalar en Visual Studio Code, ¿verdad? Muy bien, está bueno. Y sí, no sé si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud conforme lo que vimos el día de hoy o con el curso. Sí, primero, digamos, hubo un compañero que no pudo entrar a la sesión de SQL, así que preguntaba si cuál es, si va a ser la misma duración que, digamos, nuestro curso, ¿verdad? Entonces no sé cómo va a ser con ese SQL. Pero sí, igualmente, en la página de Facebook, en Instagram, se está avisando, todos los, con anticipación, ¿verdad? Para unirse cada jueves. Entonces, eh, sí, en Facebook, ¿verdad? En el sitio oficial de IEEE, Computer Society, ahí pues van a estar publicando, ¿verdad? Lo que serían las fechas y todo lo relacionado, ¿verdad? Con, con este curso, ¿verdad? De Introducción a Python. Y sí, digamos, con la asistencia, sí, no, sí, realmente no es como obligatorio, ¿verdad? Yo creo que es como, solo de incitarlos a que se metan, es prácticamente es como un apoyo, ¿verdad? Entre todos nosotros como estudiantes, ¿verdad? Entonces no hay una asistencia así obligatoria, ¿verdad? Solo es como, solo es para incitarlos, ¿verdad? Que sí, se metan a las sesiones y para que vayamos trabajando los temas y así. Pero sí, no va a haber una asistencia como tal. Y sí, las clases, sí, exactamente. em, pues sí, es así más o menos una hora, digamos, de 4 a 6, ¿verdad? Así como hoy, sí, vamos a terminar casi a las 5, entonces no. eh, sí, van a haber algunos temas, por ejemplo, cuando miramos listas o programación orientada a objetos, al final tal vez sí se hacen las 2 horas, ¿verdad? Así vamos a estar dando ejemplos y para ir apoyándonos, ¿verdad? Y sí, se pueden meter más personas, yo creo que
Yo diría que para el otro, creo que hay un formulario de Google y de ahí se pueden registrar, ¿verdad? Y sí, todavía se pueden enterar más, exactamente. Y sí, y sí, ajá, y también otro compañero va a estar dando las clases de SQL, que serían todos los miércoles, ¿verdad? De 2 a 3 de la tarde. También por si les interesa. Sí, solo como dato, Julio, sí sería bueno que le dieran seguimiento a lo que serían las clases, ¿verdad? Cada jueves, para no perder la línea, porque cada clase va como de la mano de las anteriores. Solo como dato y que sí, esta duró poquito porque es como una introducción a lo que serían los temas y una introducción a lo que va a ser el curso y de lo que se va a ver en el curso, para que tengan más o menos una idea de hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Sí, eso. Sí, pues exacto. Sí, ahí en el chat, Brian nos publicó ahí los formularios, para que lo compartan, ¿verdad? Si tienen alguien más para que esté interesado, ¿verdad? En recibir los cursos ¿verdad? Nuestro curso de Introducción a Python y también para SQL, ¿verdad?